En la clase de hoy comenzaremos a trabajar con pandas. Antes de comenzar a meternos de lleno con el lenguaje, vamos a hacer una introducción al mismo. Entonces, ¿por qué elegimos pandas? Pandas provee un entorno rápido, flexible y fácil de manejar para manipular y analizar datos. Maneja tres estructuras de datos principales: las series, los data frames y los panels. Dentro de estos, el data frame es el más importante y donde vamos a centrar la mayoría de los trabajos y operaciones que vamos a estar viendo. Aparte de las estructuras de datos, Pandas nos facilita un manejo de índices, que también es muy importante, y ya vamos a ver las distintas opciones que maneja. Nos provee distintas opciones simples de manejar para lectura y escritura de datos. Dentro de la lectura, por ejemplo, podemos leer distintos formatos, podemos seleccionar qué columnas de datos queremos leer y no leer todas las columnas, el data frame completo. Y podemos indicar de qué tipo de dato se trata. Podemos fijar un tipo de datos para alguna columna que estemos leyendo, si no queremos que Pandas lo interprete y le asigne un tipo de datos. Eso es bastante poderoso. A su vez, tenemos la posibilidad de filtrar, seleccionar y transformar datos, y tenemos la integración con otras librerías. Como dijimos antes, nos permite el manejo de distintos tipos de datos. Vamos a poder trabajar con enteros, flotantes, fechas. Podemos trabajar con objects, que básicamente es un tipo de datos. Todo lo que no califique dentro de los anteriores va a ser un object. Y nos tiene un tipo de dato especial que es el category, que ya vamos a ver más adelante. A su vez, tiene un manejo simple de datos faltantes. No necesitamos tener todos los datos dentro de cada columna, lo cual está bueno porque, por un lado, podemos leer y trabajar con los datos que contamos, y por otro lado, tenemos forma fácil de filtrar cuáles son los datos faltantes, reemplazarlos por otros valores si se quiere, y hacer una serie de operaciones. Y es de fácil codificación. Vamos a ver entonces cuál es la estructura de un data frame. Data frame podemos verlo como que está compuesto por 2 o 3 elementos distintos, si se quiere. Tenemos los índices, tenemos el índice que representa cada uno de los elementos, que de no tener seteado un valor, va a ser un range index que está numerado desde el 0. Y tenemos a su vez la columna, que es otro índice, ya que nos permite acceder a los elementos por nombre de columna. Aparte de eso, tenemos los datos propiamente dichos. Entonces, los índices, como dijimos, son 2. Tenemos las columnas y el índice a cada uno de los elementos. Podríamos seleccionar una columna y utilizar el valor de esa columna como índice, o si no lo hacemos, cuando leemos un data frame van a ver que los distintos elementos están numerados a partir del 0, y eso se conoce como range index. El bloque de datos, que dentro de ellos puede tener algún dato faltante, podemos tener nonce y aún así trabajar con los datos, y después vamos a ver cómo podemos trabajar particularmente con los datos faltantes. Y a su vez, cada una de las columnas, cuando las seleccionamos, es una serie, ya que tiene una sola dimensión. Al índice lo podemos ver como una herramienta de mapeo entre un set de labels y una ubicación. Entonces, si nosotros tenemos un índice, por ejemplo, como en el ejemplo, el valor C va a mapear con la posición 2.
nosotros vamos a acceder al índice a partir del valor C y vamos a recuperar el dato que se encuentre en la posición 2. Algo importante es que cualquier serie de datos puede ser convertida en un índice. Nosotros podemos convertir cualquier columna, por ejemplo, dentro de nuestro data frame, podemos convertirla en un índice en función de, obviamente, que eso haga sentido conociendo los datos, pero cualquiera podría ser convertida en un índice. De esta forma, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, acceder a la posición 0, nosotros podemos acceder a nuestro data frame en la posición 0 y obtener todos los valores asociados a esa posición. Si nosotros quisiéramos generar un índice, por ejemplo, por el nombre de la persona, podríamos hacer lo mismo y acceder a los valores asociados al nombre de esa persona. En realidad lo que estaríamos haciendo es referenciar el nombre de esa persona a la posición 0 y ver todos los valores asociados a esa posición. ¿Para qué sirven los índices? Los índices facilitan la combinación de datos, ¿no? Nosotros vemos estos dos data frames, por ejemplo, y intuitivamente podemos saber que por un lado tenemos personas, por otro lado tenemos premios ganados por distintas personas, y podemos asociar que una persona, digamos, compartiendo el nombre, ganó distintos premios. Esto es importante porque le da sentido a los datos y permite hacer asociaciones entre distintos data frames. A su vez, algo interesante es que los índices nos permiten asociar los datos más allá del orden que tengan estos datos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, como en este caso, un data frame con productos y otro data frame con productos, nosotros podemos asociar que el producto A, que tenía índice A en el primer data frame, se trata del mismo producto que aparece en el segundo data frame, a pesar de que aparece en distinta posición. En este caso puntual, en donde aparte las columnas también comparten columnas entre data frames, nosotros podríamos incluso asociar que se trata de distintas instancias de, si se quiere, de cantidades para un cierto producto, cantidades y revenue. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomáramos estos dos data frames y intuitivamente dijéramos de sumarlos, haría sentido calcular la suma de las cantidades y el revenue para cada uno de los productos. Y si se fijan, como hablábamos antes, aún teniendo distintas posiciones físicas, compartiendo clave, nosotros podemos asociar cuáles son esos productos y hacer las operaciones. En el caso de los puntos, por ejemplo, del producto F, que no tiene una correlación en el segundo data frame, en principio podríamos suponer que no tenemos ese valor y que quede en none, podría evaluarse hacer alguna otra operación. Pero lo importante es que para los productos que sí comparten claves, nosotros sí podríamos asumir que se trata de igual producto y realizar la operación incluso sin mayor detalle, porque es una visión intuitiva de la información que estamos teniendo. Hablamos antes brevemente de que Pandas manejaba distintos tipos de datos. Durante la lectura de un CSV, por ejemplo, Pandas va a intentar asociar de qué tipo de datos se trata. Va a parsear los datos
y va a intentar entender de qué tipo de datos se trata. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, indicarle que el dato que está leyendo es de algún tipo en particular, eso se puede indicar durante la misma operación de lectura, lo cual generaría una especie de conversión o casteo de ese dato durante la lectura del CSV. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros podríamos tomar las fechas e indicar durante la lectura que se trata de un dato que es una fecha. Y de esa forma no va a intentar ver con qué tipo de dato machea, sino que va a directamente seleccionar el tipo de dato correcto, o el que nosotros buscamos. Algo importante es que va a intentar buscar cuál es el tipo de dato entre todos los datos que aparecen, ¿no? Entonces, si nosotros, si por ejemplo todos los elementos fueran enteros, salvo uno, ese dato, esa columna no va a aparecer como entera, sino que va a aparecer como object, que es la columna que admite cualquier dato, básicamente cualquier formato. Entonces, si nosotros buscamos forzar algún tipo de datos, es importante, pues si no van a estar, muchos van a ver que cuando levantemos un archivo van a aparecer como object, posiblemente porque haya un punto en vez de una coma, o un guión, o algún carácter que haga que un dato no se vea como numérico y demás. Ahora, vamos a ver cómo es que maneja internamente los datos. Supongamos que tenemos el siguiente data frame. Tenemos ciertos productos, descripciones, fecha de creación, cantidad, precio, un proveedor y una fecha de última modificación. Supongamos que tenemos esos datos en un data frame. Si nos fijamos, hay datos de distinto tipo, ¿no? Tenemos una descripción y un proveedor que son object, porque son strings. El product ID también es un string, pero está como key en este momento, está como index, así que el product ID queda fuera de esto. Tenemos creation date y last update, que son fecha. Quantity, que es un entero. Y el precio, que es un float. Entonces, suponiendo que tenemos esto, lo que vamos a ver internamente es que los datos que son del tipo object van a estar almacenados en un bloque que va a estar destinado a los datos del tipo object. Los datos que son del tipo fecha van a estar almacenados en un mismo bloque, que es el bloque de los datos tipo fecha, los enteros y los float. Entonces, internamente, nosotros vamos a tener dos estructuras, ¿no? Por un lado, vamos a tener el block manager, que en realidad van a ser dos estructuras, una por el índice y una por el índice de columnas, de nombres de columnas. Si se fijan, tenemos por un lado los product IDs, que son es el índice de cada uno de los elementos, y después tenemos, por otro lado, los nombres de las columnas. Y por otro lado, vamos a tener los data blocks, que vamos a tener un bloque por cada tipo de datos. Vamos a tener uno para objects, uno para dates, uno para ints, uno para float, todos diferenciados. Estos van a estar especializados por data type. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, leer el dato cuya clave es A23 y buscamos leer la descripción y quién es el proveedor, esto nos va a llevar a acceder primero al Block Manager, revisar cuál es el A23. El A23 está asociado con el index 0.
por otro lado, vamos a ver en el segundo bloque que tiene las columnas, tanto la descripción como el provider, cuáles son las columnas y a qué bloque pertenecen. En este caso son dos objects, con lo cual van a estar en el object block, y vamos entonces a saber que en el index 0 vamos a poder acceder a las dos columnas, las columnas 0 y 1, que son los datos que nosotros estamos necesitando. Si a esta consulta le agregáramos también el precio, esto nos haría consultar no solo a los datos del tipo object, sino que también estaríamos accediendo al bloque destinado a guardar los datos enteros. Entonces estaríamos accediendo a dos bloques a los datos específicos que estamos buscando. Algo interesante es que para muchas operaciones que se pueden hacer, por ejemplo, si tenemos todas las columnas de enteros, todas las columnas de fechas, todo almacenadas en cada una en su bloque, muchas operaciones se pueden realizar dentro del mismo bloque, ¿no? Entonces eso facilita mucho la resolución de la operación. Y por último, lo que vamos a hablar es de la factorización. La factorización no es ni más ni menos que el mapeo de ciertas claves a número entero. Entonces, si nosotros tenemos una clave, poder asociar a cuál es el entero que referencia el índice, digamos, de la posición que estamos hablando. Esto hace que los algoritmos sean más simples y más eficientes. No tiene que tener en cuenta el tipo de datos, no necesitamos especializarnos según el tipo de datos, solo vamos a manejar posiciones enteras. Entonces eso simplifica mucho las operaciones. Y bueno, esto es utilizado para group by, para índices jerárquicos y para datos categóricos. Veamos, por ejemplo, el caso del counting sort. Supongamos que tenemos que ordenar los datos que aparecen en la primera columna. En principio, si hacemos un sort, deberíamos comparar todos con todos. Esto es una operación que, bueno, en este caso son muy poquitos, pero es una operación costosa. Entonces nosotros, para evitar comparar todos los elementos entre sí, lo que se puede hacer es ver cuántos son los elementos únicos posibles. En este caso está el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y cuántos de cada uno de estos elementos tenemos? Tenemos, en este caso, tenemos 3 unos, 3 2, un 3 y un 4. En función de esto, podemos saber, a partir de cuál es el tamaño que corresponde a cada bin, si se quiere, a cada segmento. Si tenemos 3 1, sabemos que tenemos 3 datos 1, 2 con clave 2 son 2, 3 2 son 3 elementos con clave 2, 1 con 3 y 1 con 4. De esta forma, si nosotros después hacemos una recorrida, podemos guardar todos los elementos 1 a partir de la posición 0, todos los elementos 2 a partir de la posición 3, todos los elementos 3 a partir de la posición 6, y todos los elementos 4 a partir de la posición 7. Y esto es mucho más simple que tener que hacer un sort, comparar los elementos con todos y ordenar. Esto mismo se puede utilizar también para hacer group by, que es una operación que un poquito más adelante vamos a ver y vamos a utilizar mucho. Bueno, esto es todo por ahora. En los próximos videos vamos a empezar a meternos en algunos detalles del lenguaje y vamos a empezar a ver las principales operaciones que podemos realizar con pandas.